Qué privilegio poder estar con ustedes esta mañana, por medio de una cámara, aunque sea, poder compartir su palabra. Eh, Durante este tiempo estuvimos haciendo la silenciosa la carta a los Efesios, y le invito ahí que abran su Biblia en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 es una porción muy conocida, ¿no es cierto? Recuerdo clases de escuela dominical sobre Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Recuerdo ahí muy bien la armadura del cristiano, con el franelógrafo, pegando cada parte. Recuerdo muy bien cómo hasta la armadura se podía mover porque estaba unida por unos brochecitos. Recuerdo muy bien. Pero cuando me puse a estudiar y a ver, a investigar, es increíble, ¿no? Porque uno nunca termina de decir, listo, lo que dice la Biblia ya lo sé todo, ya lo aprendí en la escuela. Uno continúa alimentándose, uno continúa encontrando conceptos nuevos. Eh, y bueno, les invito a abrir su Biblia en Efesios capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 10, vamos a comenzar. Vamos a orar antes para dejar este tiempo en las manos de Dios. Te agradecemos, Padre nuestro, por tener tu santo libro en nuestras manos. Te agradecemos, Dios, porque a través de él podemos conocer tu historia, el propósito que tuviste, Señor, para cada uno de nosotros. Y, Padre, también agradecerte porque a través de él podemos ser enseñados, podemos ser advertidos, exhortados. Y, Padre, pedimos en esta mañana para que tú hables a nuestros corazones. Tu santo libro haga una obra en nosotros y podamos salir, Señor, terminar este tiempo con un desafío, el de conocerte, el de estar preparados. Padre, pedimos por este tiempo, en nombre de San Jesús. Amén. Comenzamos leyendo ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, esa palabra por lo demás es por tanto, como consiguiente de todo lo que viene hablando. Recuerdan que en capítulo 4 habló acerca de la unidad del Espíritu, eh, habló acerca de la nueva vida que tenemos en Cristo, eh, habló de que tenemos que andar como hijos de luz, eh, después de que tenemos que estar sometidos los unos a los otros. Entonces, por tanto, como se puede decir, englobando todo esto, la parte final dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿En quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí está la clave para lo que va a venir más adelante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿En quién? ¿En mí mismo? No, en el Señor. En el Señor. Porque en el Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice entonces, y en el poder de su fuerza. No dice en el poder de nosotros, dice en el poder de su fuerza. ¿Para qué debo estar fortalecidos? ¿Para qué debo estar ahí fortalecidos en el poder de sus fuerzas? Porque dice en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis, ahí está, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Entonces, ahí vemos que debemos estar fortalecidos en el poder de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una batalla espiritual, porque nos encontramos en una guerra que es espiritual. ¿Y por qué? Porque debemos estar firmes, firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanzas es la misma que se utiliza para artimañas. La misma palabra para acechanzas es la misma que se utiliza para artimañas. Y esa palabra quiere decir esa amenaza disimulada que es pura y exclusivamente para perjudicar a la persona. Esa es una artimaña.
esa es una acechanza. Es una amenaza disimulada, camuflada, se podría decir, con el objetivo de perjudicar a la persona. Entonces dice ahí, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Nuestro buen Dios nos provee de una armadura para poder dar batalla contra el enemigo. Dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Contra quién entonces es esta lucha? ¿Contra quién entonces es esta guerra espiritual? Y lo detalla de una manera perfecta. Dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuatro títulos, 4 nombres le da acá. ¿Contra quién es esta batalla? En realidad, si tenemos que resumir todo estos 4 nombres, es el mismísimo diablo con su legión de ángeles caídos. Recordemos allí que Satanás era uno de los querubines que estaba en el cielo junto a nuestro Dios y que quiso ser igual a él, y fue echado, no solo él, sino que junto con él todo su ejército de ángeles. Por eso dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, es una batalla espiritual. Dice, sino contra principados, contra potestades. Está hablando de autoridad sobre la tierra, de autoridad sobre el mundo. Dice, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo. Recuerden que Satanás es el Dios de este siglo. Recordemos entonces que Dios tiene autoridad, pero Satanás también tiene poder. No es cualquier persona. A veces uno escucha hablar de Satanás y dice, no, algún predicador dice, a Satanás lo ato, le pisoteo la cabeza. No, no, no. Satanás tiene poder también. Tiene poder, dice entonces que la lucha es contra él. La lucha es contra él. Entonces dice, englobando todo esto, el versículo 3 dice, por tanto, por las razones antes mencionadas, porque tenemos una lucha espiritual, no contra cualquiera, sino contra el príncipe de este siglo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir, en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes. Entonces, tenemos una batalla espiritual, una guerra espiritual, que no es ni de carne ni de sangre, es una batalla espiritual. Nuestro enemigo es el mismo Satanás, el Dios de este siglo, y el objetivo y el desafío que el apóstol Pablo nos está dejando acá es a permanecer firmes, a una firmeza. La posición del creyente en esta batalla no es la de avanzar. Avanzamos en la carrera cristiana, cuando también lo habla el apóstol Pablo. Ahí avanzamos. En esta batalla espiritual, en esta guerra, la posición a estar firme. Fíjense que en 4 versículos, 3 veces menciona acerca de la firmeza. Dice así, lo menciona, versículo 11, dice así, vestido de la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14 dice, estad pues firmes. Ese es el objetivo, la firmeza espiritual, el estar bien parados. Esa es la posición del creyente en la batalla. Firmeza.
firmeza. Ahora, ¿saben una cosa? Debemos permanecer firmes porque el enemigo ya tiene un destino eterno y ya está acabado. Él ya tiene un final y él ya sabe cuál es. Él inaugura el infierno. Tiene un destino eterno que es el infierno. El enemigo ya está derrotado. Él sabe que tiene todas las de perder. Tiene todas las de perder. Pero yo como cristiano debo permanecer firme porque el enemigo lo que trata de hacer es destruir mi vida espiritual y mi relación personal con Dios. Entonces el desafío es no atacar ni avanzar, sino estar firmes. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, que he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla, dice el apóstol Pablo. La peleó, la aguantó con firmeza. Pero vamos a ir bien rápido ahora y vamos a ver cuáles son las armas que Dios nos proporciona para poder estar firmes en esta batalla. Las armas. La armadura que Dios me provee. Y la armadura se divide en 6 partes. En 6 partes. Y vamos a ver rápidamente cada una de esas partes. Sería muy bueno que cada domingo o, no sé, cada cuánto tiempo, podemos hacer un mensaje grandísimo de cada una de esas partes. Pero vamos a ver rápidamente 6 partes y cuáles son sus cualidades, ¿sí? El significado espiritual que tiene. Recuerden que el apóstol Pablo estaba muy familiarizado con lo que era un soldado griego, un soldado romano. Él estaba preso y tenía un soldado al lado de él, y él podía ver toda la armadura de ese soldado, y él espiritualmente hace una comparación. Espiritualmente hace una comparación y dice, nosotros como cristianos estamos en una batalla. Y como estamos en una batalla, necesitamos de una armadura. Y Dios es el que nos provee de esa armadura para poder tener esa firmeza y no vivir una vida como derrotados. Entonces, dice el versículo 14, estad pues firmes. ¿Cómo? Arranca la primer parte de la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es interesante pensar en ese soldado romano que tenía una túnica puesta, una vestidura, y que antes de colocarse toda la armadura que necesitaba, lo primero que hacía era colocarse un cinto y ceñir su túnica. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de tener mayor movilidad y no tropezarse con ella, con el objetivo de poder desplazarse de mejor manera. Entonces dice acá, ceñidos, vuestros lomos, vuestra cintura, ceñidos con el cinto de la verdad. Acá lo que quiere decir es lo siguiente, en el plano espiritual. Cuando habla de ceñirse, habla el hecho de prepararse. Una persona en la antigüedad, cuando iba a realizar un trabajo, cuando iba a salir, lo primero que hacía era ceñir sus vestiduras para que no haya ningún estorbo. Ceñía su vestidura. Llevándolo al plano espiritual, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es el siguiente: nos encontramos en una batalla espiritual, debemos alistarnos, ceñirnos, prepararnos, con el objetivo de ¿qué? De prepararme para poder enfrentar al enemigo. Y dice ahí que ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí hay bastantes dichos acerca de que tiene que ver con no hablar mentiras, con una forma de hablar. Pero leyendo bien el libro decía, ceñite para no tener una vida de hipocrisidad, de no tener una vida hipócrita, de prepárate como cristiano, ceñite, alistate, porque hay una batalla. No podés vivir la vida cristiana como derrotado, porque estamos del lado de la victoria.
Y dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. Alistate, prepárate. Hay una batalla con el cinto de la verdad, dice, sin hipocresía. ¿Eh? Viendo algunos capítulos atrás, nos va a decir que tenemos una nueva vida en Cristo, de que somos nueva criatura. Nos va a decir en el capítulo 5 que debemos andar como hijos de luz. ¿Ves? Tenemos una nueva vida en Cristo. Debemos marcar una diferencia. Entonces, ceñite, prepárate para arrancar esta batalla preparado, sin hipocresía. Dice, ceñidos vuestro lomo. Entonces nos preparamos. Atamos nuestra vestidura, nos preparamos porque hay una batalla espiritual. Pero sigue diciendo que la próxima parte de la armadura, la número 2, dice, y vestíos con la coraza de justicia. Yo me imagino el apóstol Pablo mirando a su costado a ese soldado romano, que tenía su vestidura atada y que tenía una coraza puesta, que mayormente era de bronce, la cual esa coraza protegía su frente, sus órganos vitales, pero también su espalda. ¿Sí? ¿De qué la protegía? De los ataques del enemigo. Obviamente, le daba una seguridad. Sus órganos vitales como el corazón, sus pulmones, las entrañas. Viendo el apóstol Pablo esa imagen, dice, colocaos la coraza de justicia. Ahora, esa palabra justicia nada tiene que ver con la justicia imputada hacia nosotros con la salvación. No, porque esa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No tiene que ver con la justicia divina imputada por Dios, sino que tiene que ver con la justicia práctica de cada uno de nosotros, de una vida piadosa, una vida limpia y una vida pura. Dice entonces ahí que se refiere a la justicia practicada con corazones obedientes. ¿Vieron que la palabra de Dios cuando dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? Obviamente no es el corazón como el órgano vital, es nuestra cabeza. Guardarla. Bueno, en este similitud, el apóstol Pablo está diciendo eso. Colocate esa coraza de justicia, vive una vida pura, santa, piadosa, porque te va a dar protección. ¿Para qué? Para que puedas estar protegido frente a los ataques del enemigo. Y ahora vamos a ver de qué se tratan esos ataques del enemigo. Pero dice Tito capítulo 2, versículo 12, despojados, renunciando para vivir una vida justa y piadosa en medio de un mundo impío. En medio de un mundo impío. ¿Y sabes qué? El diablo trata de atacarnos de una manera única. ¿A través de qué? De que nosotros nos ensuciemos, pequemos, impureza, a través de lo que el mundo nos ofrece, y de esa manera cortar nuestra relación personal con Dios. Entonces dice así, cuando obedecemos a Dios en nuestra vida, estamos usando esa coraza de justicia. Las decisiones correctas que nosotros tomamos nacen de una mente que medita en la palabra de Dios. Yo cada día, cada mañana, tengo que ceñirme y tengo que colocarme esa coraza de justicia. Tengo que mentalizarme en que debo vivir una vida limpia, pura. ¿Recuerdan ahí en 1 Pedro, capítulo 1, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo? Y después en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, dice así, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y con eso va relacionada la coraza de justicia, de vivir una vida justa, piadosa, santa y limpia. Pero continuando,
la tercera parte de la armadura, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y acá hay que hacer una aclaración, porque muchas veces se malinterpreta esto. Porque algunos dicen que esto tiene que ver con salir, con evangelizar, con predicar, con la obra misionera. Pero cuando nosotros vamos al contexto, nada tiene que ver con esto. Porque está hablando de que tenemos que tener una firmeza y que nos encontramos en una batalla espiritual. No está hablando de avanzar y ni de evangelizar. Eso lo hace mención en otros pasajes. Pero acá está diciendo de que debemos estar listos, preparados, calzados nuestros pies. Cuando vamos a la imagen del soldado romano, imagínense un soldado yendo a la batalla descalzo. No se entiende, ¿no es cierto? No se entiende. El soldado romano que tenía al lado el apóstol Pablo seguramente veía sus pies y lo veía con un calzado que tenía una suela grande, que tenía unas puntas de clavos en sus bases, con el objetivo de que cuando iban a la batalla le daba seguridad en sus pies. Le daba seguridad en sus pies. ¿Vieron qué doloroso es cuando nos colocamos unos zapatos nuevos o una zapatilla nueva y nos sale una ampolla? ¿Cómo nos dificulta estar parados? Y es una simple ampolla. Imagínense un soldado que va a la batalla sin un calzado en sus pies. No tiene firmeza. Donde pisa se puede lastimar. Y un soldado que quizás tiene toda la armadura colocada, pero sus pies no están protegidos, de nada sirve. No puede estar firme, no puede estar parado. Entonces ahí dice, calzados los pies con el apresto. Esa palabra apresto a veces es media complicada de interpretar, pero quiere decir preparado. Tener tus pies preparados, listos para la batalla. Listos para la batalla. Como decía, no se trata de llevar las buenas nuevas de salvación, de ir, de evangelizar. ¿De qué se trata entonces? Bueno, se trata que en lo más recio de la batalla, en lo más difícil de la batalla, yo estoy parado, firme, sobre la salvación que me dio mi Salvador. Dice ahí el Evangelio. El Evangelio quiere decir las buenas nuevas de salvación. ¿Saben una cosa? Antes de conocer a Cristo como Salvador personal, yo era enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Al conocer a Cristo como Salvador personal, paso a ser amigo de Dios. Y yo hoy tengo la seguridad de que Dios está de mi lado, y si yo me paro firmemente en eso, tengo la seguridad de que Dios está de mi lado y me da la victoria. Tengo una firmeza. Así como el soldado, a causa de sus zapatos o sandalias, podía pisar seguro, firme, yo hoy estoy seguro de que Dios está de mi lado. De que Dios no es un enemigo mío, sino que está de mi lado. Me da la seguridad. Ninguna situación que me rodea, ningún terreno, ningún obstáculo me puede quitar la seguridad de que Dios está de mi lado y que Él pelea mis batallas. Pero ahora hace una pausa y fíjense lo que va a decir. Sobre todo, sobre ceñirme, sobre colocarme la coraza, sobre colocarme el calzado, dice, sobre todo esto, dice, tomad. Pero vieron que no hace ese énfasis tomad con las otras partes de la armadura. ¿Por qué? Porque dice, sobre todo esto, tomad el escudo de la fe. ¿Saben por qué? Hay una diferencia acá. Porque la primera parte que mencionamos, las tres primeras piezas, el de ceñirme, el de colocarme la coraza, el de ponerme el calzado, tiene que ver con el andar diario. Tiene que ver con lo que yo ya tengo puesto
Pero en esta parte dice, sobre todo esto, tomad, agarrá, levantá. ¿El qué? El escudo de la fe. Ahora es interesante que nosotros en nuestra mente recordemos alguna película que hayamos visto de alguna batalla épica, porque hay dos clases de escudo. Está el escudo redondo, chico, que era sostenido en una mano y con la otra la espada, y era para batallar, y estaba el escudo que medía más de 1 metro de largo, que cubría desde debajo de sus rodillas hasta la altura de los ojos. ¿Que era para qué? Para tener protección frente a los dardos y frente a las flechas del enemigo. ¿Recuerdan? Es muy común verlo en las batallas, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué dice tomad, agarralo? Porque va a dar la razón. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos, un absoluto, los dardos de fuego del maligno. Dice, tomad el escudo de la fe, porque sabés que hay momentos en la cual llueven flechas y llueven las amenazas del enemigo y toda tentación, esa palabra ahí, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, es las tentaciones. Las tentaciones. En aquel momento en cual las tentaciones vengan, nosotros debemos levantar ese escudo que nos protege. ¿Saben? El escudo del soldado romano tenía madera, tenía chapa, tenía un material que lo que hacía era que cuando venía una flecha encendida a fuego, hacía que se apagara. Porque el enemigo te tiraba una flecha prendida a fuego con un combustible que se desparramaba, con el objetivo de incendiarte, obvio. Pero acá dice, tomad el escudo de la fe. Y es interesante pensar en esto, en el escudo de la fe. Porque la fe es lo que nosotros creemos y depositamos toda nuestra confianza. Yo, por ejemplo, cada mañana que tengo que salir a trabajar, supóngase ustedes, o Dani, que tiene que ir a trabajar a su trabajo, deposita toda su fe en que el auto en esa mañana arranque. Y dice, llego a destino, deposito mi fe en que esa mañana arranque. Y si no arranca, bueno, capaz que se pone contento porque se queda en su casa y no va a trabajar. Pero uno deposita, te tomás un avión y vos depositas toda tu fe que el avión te va a llevar con destino hacia el otro lado. Bueno, el escudo de la fe, yo deposito mi fe en la persona de Dios. Yo le creo a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tomo ese escudo de la fe? ¿A quién le creo? Al enemigo. Fijémonos en la tentación del Edén. ¿Qué pasó en el Edén? Dios le había dicho a Adán y Eva que no podían comer de cierto fruto. Cuando vino el enemigo, el diablo, el príncipe de mentira, ¿qué le dijo? Es mentira eso le dijo Dios. Nada que ver, no va a pasar nada. ¿A quién le creyeron? Al diablo. Y dejaron de creer a lo que Dios le había dicho. ¿Saben qué? En nuestra vida pasa lo mismo. Cuando yo me dejo que una flecha del enemigo, por medio de la tentación, caiga en mí y la dejo que entre a mi vida, yo dejo de creerle a Dios para creerle al diablo. Y suena fuerte, ¿no es cierto? Pero yo dejo de creerle a Dios para creerle al diablo. Porque el diablo me va a decir, ¿sabes qué? No pasa nada. No pasa nada que tengas relaciones sexuales ante el matrimonio, o que engañes a tu esposa, o que robes, o no pasa nada. Mirá, todo el mundo lo hace. Y dejo de creer lo que Dios dice en su palabra para creerle al diablo. Suena fuerte, pero es así. Dice el escudo de la fe. Por eso dice, levantalo en alto. Mirá, cuando yo le creo a Dios, lo que dice
en sus promesas. Yo le creo a Dios, tengo una protección frente al enemigo. Frente al enemigo. El escudo de la fe es suficiente. Creerle a Dios es suficiente. Mirá, dice una frase ahí, cuanto más conozco a Dios, más le creo y más confío en su palabra. Y es verdad. Yo cuanto más conozco a una persona, más le creo. Más le creo. Entonces, ¿cómo está mi relación personal con Dios? Porque yo no puedo creerle a Dios si yo no le conozco y no paso tiempo con Él. ¿Eh? Si yo paso más tiempo con las cosas del mundo que con las cosas de Dios, obviamente, cuando venga una tentación del enemigo, le voy a creer al enemigo. Y a veces decimos, pero ¿por qué caigo tantas veces? Pasemos tiempo con Dios, con su palabra, porque a Él debo creerle. Porque el enemigo es príncipe de mentira. Es príncipe de mentira. Y Él quiere destruir nuestra vida y que vivamos una vida como fracasados en el suelo. Pero el desafío es estar firmes. Por eso, ¿ves? Hace ahí, aferrate, ponete la coraza, calzate, pero ojo, hay momentos que la batalla arrecia, en lo más duro, llueven flechas por todos lados, me coloco el escudo de la fe, porque me da protección, porque yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, no al príncipe de este siglo. Y dice ahora también ahí, dice, y tomad, epa, otro énfasis igual que con el escudo. Dice, y tomad, ¿el qué? El yelmo de la salvación. ¿Qué es la palabra yelmo? El casco, el cual protegía la cabeza del soldado. A veces podemos ver, ¿no? Un soldado, un excombatiente que quizás perdió un brazo, perdió una pierna, pero un excombatiente que pierda una cabeza, está liquidado, murió, es un caído en combate. Pero entonces dice, y tomad, ven, era lo que yo le explicaba. Las otras tres partes las tenemos puestas, pero cuando arrecia la batalla, agarro el escudo, me coloco el casco, porque se viene algo duro, algo difícil. ¿Y saben de qué me habla esto? El objetivo es proteger mi cabeza, proteger mi mente. Y Satanás es un mentiroso, y Satanás constantemente quiere introducir en nuestra cabeza pensamientos de duda, pensamientos de desánimo, pensamientos de renuncia. Eso es lo que quiere el diablo. Meter en mi cabeza permanentemente pensamientos de renuncia, de desánimo. Es interesante pensar en esto. ¿Recuerdan Elías con los profetas de Baal? En Primera Reyes, capítulo 18. Uno lee ese desafío de Elías frente a 450 profetas de Baal que tenía la esposa del rey Acab, Jezabel. Y ese desafío, y le dice, bueno, vengan, profeta, venga acá, vamos a hacer un sacrificio. A ver, pusieron ahí el altar, pusieron el sacrificio, a ver, oren a su Dios a ver si puede descender fuego del cielo. Y ahí hasta se burla Elías. Ahora cuando le toca a Elías, un milagro increíble. Desciende fuego del cielo, consume el sacrificio, pero todo, hasta el agua que había, las piedras, consumió todo. El pueblo, dijo, verdaderamente este es el Dios de Israel. No solo eso, sino que Elías, tomando a los 450 profetas de Baal, fueron hasta el arroyo del Sison, bajaron el monte Carmelo y allí fueron muertos a espada. Una victoria increíble. Un milagro único. Pero ¿y luego? ¿Qué pasó? Acab
le cuenta a Jezabel lo que había pasado. Jezabel entra en una ira terrible y dice así, me hagan los dioses lo mismo que le hiciste a mis profetas de Baal, yo voy a hacer contigo. ¿Qué pasa con Elías? Huye. Y luego desea la muerte. El desánimo. Desea la muerte. Está a un costado y dice, quítame la vida, Dios, esto ya está. Esto ya terminó. Yo ya estoy cansado del pueblo. Estoy cansado. El desánimo hasta que viene un ángel y lo anima. Y lo anima. Pero ves, el desánimo es una constante muchas veces en nuestra vida. Decir, tengo mi buena relación con Dios, estoy asistiendo a las reuniones, estoy queriendo aprender, voy el lunes al trabajo, me echan. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy bien con Dios, y supuestamente no tiene que estar... Lo echaron. El desánimo. El desánimo. Soy líder de esta iglesia y enseño, pero veo que los hermanos no crecen. Me desanimo. Me desanimo. El diablo quiere entrar en nuestra mente y desanimarnos, quitarnos el gozo. Pero ¿saben una cosa? Ese casco de la salvación dice lo siguiente, mirá, hay una salvación pasada que nos justificó por medio de Cristo. Tenemos una salvación presente que nos santifica por medio de su sangre. Pero ¿sabés una cosa? Tenemos una salvación futura. Esto un día se va a terminar y tendremos cuerpos glorificados y estaremos frente a nuestro Señor. Esa es la esperanza para que frente al desánimo nosotros tengamos protección en nuestra cabeza y decir, un día Cristo va a entregar a nosotros una corona para que la pongamos a sus pies, porque he acabado la buena batalla. Es por eso, dice, tomá el casco, colocate ese casco, protege tu mente, porque el enemigo quiere desalentarte, quiere desanimarte. Es decir, no puedo, mirá, venía tan bien y caí en pecado otra vez. Venía tan bien, venía haciendo, pero mire, me descuidé y ¡pum! Caí. ¿Y el enemigo qué hace? ¿Ves? No servís para cristiano. Abandoná, dejá, quedate en el piso, no te levantes, desanimate. Ya está, no hay esperanza. No, no. Dios da nuevas oportunidades. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿ves? Nos santifica día a día, pero también nos da una esperanza que es segura, que es segura. El desánimo es letal, El desánimo es letal. ¿Saben cuántos pastores que se han suicidado? Pastores que se han suicidado. Hijos de Dios que se han suicidado. Personas que estaban en el ministerio por el desánimo, porque el diablo entra en nuestras mentes. Tenemos una esperanza. Una esperanza. Ya terminando la última parte de la armadura. Dice así, y la espada del Espíritu. ¿Saben? Esa espada, a veces yo cuando leía, decía, debe ser la espada esa grande, ¿viste? Esa pesada que medía más de 1 metro de largo. Esa espada que el soldado la agarraba con las 2 manos para poder luchar. Y no es la espada para atacar al enemigo, es la espada de defensa personal. Es esa daga corta. Es esa espada que Pedro sacó y le corta la oreja al siervo, a Malco. ¿Se acuerdan? Cuando yo leía que Pedro le cortó nada más que la oreja, yo decía, ¿cómo no lo partió al medio? Si le agarró la oreja acá, lo tiene que haber partido al medio con esa espada de más de 1 metro. No, pero era la espada corta. Y esa espada corta es la que, cuando el enemigo viene a atacarnos, es la cual nosotros podemos defendernos. Y dice que esa espada corta
dice así, que es la palabra de Dios. Y a la Biblia hace referencia de que la Biblia es la espada que nosotros tenemos. No para atacar, sino para defendernos. Sino para defendernos. La espada del Espíritu, el último implemento de la armadura. El último implemento de la armadura. Vemos ahí que la espada de la palabra de Dios causa un efecto, tanto en nosotros como en el enemigo. ¿Y cuál es el mayor ejemplo? Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo único que citó el Señor Jesús en el desierto frente a la tentación del enemigo? Versículos de la Biblia. Versículos de la Biblia. Con solamente 3 versículos de la Biblia, el enemigo huyó y se fue. ¿Ven? El tener la palabra de Dios en nuestra mente y memorizarla y conocerla es el arma que nos proporciona para poder contrarrestar los ataques del enemigo, y así él huye de nosotros. Él huye de nosotros. Es lo más eficaz que tenemos. Es lo más eficaz que tenemos. Su palabra. ¿Ve? Por eso dice, tomad el escudo, Tomad, colocate el casco, porque puede venir el desánimo. Tomá, agarrá la escritura, memorizala, porque el enemigo quiere destruirnos. Decíamos que estamos del lado de la victoria. Y decíamos que el objetivo es a permanecer firmes. ¿Pero cómo? Fortalecidos en el poder del Señor. Es imposible obtener victoria en la batalla cristiana si no estamos con nuestro buen Dios. Es imposible. Y terminando, dice así: orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y es la energía, ¿no es cierto? La oración. Orando uno por otros. Porque yo me encuentro en una batalla espiritual y usted se encuentra en una batalla espiritual y el diablo ataca a mi vida de una manera y a su vida de otra manera. Y saben una cosa, no hay edad. No puedo decir yo, no, yo ya tengo tantos años de creyente, entonces el enemigo a mí no me va a atacar. Yo soy nuevo espiritualmente, entonces... No, no hay edad, no hay tiempo. Es desde el día que recibimos a Cristo como Salvador personal hasta el día que muramos o Él venga a buscarnos. No hay un momento en el cual yo diga, me coloco la armadura solamente los lunes y el martes no. No, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Él venga a buscarnos y tengamos un glorioso cuerpo ya sin relación con el pecado. Bendita esperanza, ¿no? Bendita esperanza de saber de que un día ya no batallaremos más. Ya no batallaremos más, porque vamos a tener un cuerpo nuevo, nuevo. Entonces el desafío en esta mañana es, somos hijos de Dios. Tenemos una vida nueva. Debo dar evidencia. Debo andar como hijos de luz, dice capítulo 5. Porque tengo una nueva vida en Cristo. Entonces, por lo demás dicho, hermanos míos, fortaleceos. Debo fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza, vestirme de toda la armadura de Dios para poder estar firme, firme. El enemigo quiere arruinar nuestras vidas, arruinar mi familia, arruinar tu familia. El enemigo, el objetivo es ese, arruinarnos. No puede quitar la salvación, porque así como por fuego vamos a ser salvos. No puede quitar nuestra salvación, pero lo que sí puede arruinar
en nuestra vida y nuestra comunión espiritual con nuestro Dios. Oramos agradeciendo a Dios por este tiempo. Dios nuestro que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias porque un día Cristo pagó nuestros pecados. Te damos gracias, Dios, porque un día la sangre de Cristo limpió nuestros corazones, nos justificaste y hoy podemos estar parados delante de ti porque tú nos diste una nueva vida. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, arrastrados por la corriente de este mundo, pero nos diste vida. Le diste un sentido a nuestra vida. Nos desafías a andar como hijos de luz, pero también, Señor, nos desafías a poder fortalecernos en tu persona y a estar firmes. Tenemos un enemigo que es poderoso. Tenemos un enemigo que es poderoso. Y que este enemigo tiene el objetivo de quitarnos la comunión contigo, Padre, de vivir vidas fracasadas, vidas derrotadas. El deseo y la oración es para que día a día tú nos des la fortaleza para poder cada día vestirnos de la armadura que tú nos proporcionas. Pedimos para que cada día podamos tener esa fortaleza que necesitamos que viene de tu persona para poder presentar batalla y estar firmes, firmes, como tú nos mandas, Dios, con vidas limpias, con vidas puras, creyendo en tu persona, creyendo en tus promesas, creyendo en lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, sin darle lugar al diablo. Y Padre, descansamos en ti. Y por eso oramos, porque necesitamos de tu poder. Necesitamos, solo no podemos. Necesitamos de tu persona. En tu nombre santo oramos, Padre. Amén.